Bueno, este es el video explicativo de la fase 2, unidad 1, práctica número 1 del grupo, ya les voy a decir, 2030-3647, software para ingeniería. En este curso nos acompaña la señora tutora Paola Andrea Huitrago y quien les habla, Iván Darío Cano. Los demás compañeros que se encuentran ahí, un saludo. Y aquí voy a empezar la explicación de los ejercicios realizados en MATLAB. Aquí pues, como podemos ver, este es el entorno de desarrollo de MATLAB. Tenemos pues el editor de comandos en el que se realiza el programa, y acá pues encontramos el command window. Antes de pasar a explicar el ejercicio, los voy a leer de la guía. Nos dice, el primer ejercicio dice: realice un programa de MATLAB o SILAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión. A partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas, los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Bueno, entonces para este problema tenemos un divisor de tensión y aquí pues tenemos el encabezado del programa con la descripción del ejercicio, que aquí se lo señalo. Empezamos entonces aquí mirando en el editor que entramos la variable R1 y le damos este comando de input, donde pues se le va a pedir al usuario que introduzca el valor de la resistencia 1 en ohmios y que luego presione enter. Luego está la variable R2, que sería la resistencia R2 en ohmios. Ya con el comando input pues se puede acceder, el usuario puede entrar el valor de la resistencia 2 en ohmios, le da enter y continúa el programa ejecutando. Esta es otra variable BT. BT es el voltaje total o el voltaje de entrada al divisor de tensión. A este se le pide al usuario que nos introduzca el valor de este voltaje de entrada total y se introduzca valor de voltaje total en voltios y presione enter. Luego se ejecuta una operación matemática, la fórmula de encontrar el voltaje en la resistencia 1. La fórmula nos da que es la resistencia 1 sobre la resistencia total, o sea, R1 más R2, y esto por el voltaje total nos da el voltaje en la resistencia 1. Aquí pues entonces está la operación de asignación a la variable BR1, y también continuamos con la operación para encontrar la tensión en la resistencia 2, que es BR2, así se llama la variable BR2. Y entonces es igual a la BR2, el voltaje en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia total, R1 más R2, por el voltaje total de entrada, BT. Entonces luego sigue en la línea 11, mostrar en consola voltaje en R1, ¿sí? Luego se muestra el valor del voltaje en R1 BR1, que es la variable BR1, con el comando disp por consola. Entonces aquí salida en consola de valor de voltaje en resistencia 1 en voltios. Continuamos con disp, el comando disp para sacar el texto en pantalla de voltios, que son las unidades de medida del voltaje en R1. Luego, ya como se calculó el voltaje en R2, se saca un mensaje por pantalla de voltaje en R2, y luego el valor de la variable BR2, que ya se calculó,
ya sale por pantalla el valor de la resistencia 2, del voltaje en la resistencia 2 en voltios, y entonces con el comando display se le indica que la unidad de salida de ese valor es en voltios. Entonces miremos cómo se ejecuta en la ventana de comandos el programa que se escribió en el editor, en esta parte de arriba, editor, y le damos run. Le decimos al programa que ejecute la aplicación. Le damos run, enter, le damos clic en run. Bueno, ahí hay un retardo, no sé, el computador está un poco lento por lo que se está grabando el video y se está ejecutando en MATLAB. Entonces hay un poco de paciencia. Aquí, bueno, llega la ventana de comandos, ya empieza a ejecutarse el programa. Me pide que introduzca valor de resistencia 1 en ohmios y luego presione enter. Como usuario yo entonces entiendo que meto un valor y ya debo saber que es en ohmios. Entonces son digamos 100 ohmios, bueno, digamos que es 20 ohmios en la R1. Le damos enter, luego me dice introduzca valor de resistencia 2 en ohmios y luego presione enter. Le meto el valor de 80 ohmios y luego me dice introduzca valor de voltaje total en voltios y luego presione enter. El voltaje total vamos a decir que es 100 voltios. Le damos enter, nos muestra entonces la ejecución de las fórmulas y las salidas por consola. Entonces me dice que el voltaje en R1 es de 20 y el voltaje en R2 es igual a 80 voltios. Entonces con lo que se confirma pues que el programa está corriendo y el resultado es evidente que es correcto, los resultados, dado que 20 más 100 es 20 más 80, que es la resistencia en ohmios, es 100, y el voltaje total es 100, lo que quiere decir de que los voltajes se reparten igual que las resistencias, o sea, si son 20 ohmios, son 20 voltios los que hay de caída, y si hay 80 voltios si 80 ohmios en la resistencia 2, la va a haber 80 voltios. Entonces ahí se corrobora la ejecución de las fórmulas correctamente y del programa. Para el segundo ejercicio, entonces tenemos aquí en el editor el segundo ejercicio. Ahí me disculpan la demora, el computador está lento por la ejecución de MATLAB y el grabador de video. Tenemos entonces el segundo ejercicio que nos dice: realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Bueno, ahí para este ejercicio pues hay un divisor de corriente. Vamos a ver en este ejercicio, aquí tenemos el encabezado con la necesidad del ejercicio. Tenemos entonces las variables R1 y R2 igual que en el primer ejercicio, pero tenemos, a diferencia del primero, la corriente total del divisor de corriente. Tenemos entonces las mismas en variables R1 y se le va a asignar a R1, se le asigna la entrada que el usuario le dé en ohmios y le va a decir que introduzca valor de resistencia 1 en ohmios y luego presione enter. ¿Sí? Luego aparecerá entonces R2, se le va a introducir, asignar el valor a la resistencia 2 en ohmios y le va a decir al usuario entonces a través de esta comando input que introduzca valor de resistencia 2 en ohmios
y luego presione Enter. Listo. Aquí hay pues un especificador de salto de línea, \n, y llega a preguntarle al usuario en la siguiente línea de que a la variable IT se le debe asignar a través del comando de input que introduzca valor de corriente total en amperios y luego presione Enter. Luego sigue la línea de ejecución, sigue la siguiente línea de ejecución de comandos ART, donde se debe averiguar la resistencia total para poder calcular los divisores de corriente, las divisiones de la corriente total. Entonces tenemos RT, tenemos por concepto y teoría de que la resistencia total en un circuito paralelo es igual a el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Entonces ahí tenemos la fórmula 1 sobre el inverso de las resistencias R1 más R2. Luego entonces continuamos con la ejecución de la línea 11. Tenemos entonces IR1, que será la corriente 1, el divisor de corriente. Tenemos entonces que es igual a la resistencia total sobre la resistencia 1 por la corriente total. Bueno, y siguen la línea de comandos con la corriente IR2 será igual a la resistencia total sobre la resistencia 2 por la corriente total. Entonces seguimos así en la línea de ejecución ya de las fórmulas para hallar las corrientes que van por cada resistencia. Luego sale en pantalla display corriente en R1. Luego se muestra en pantalla el valor de IR1 por la fórmula que ya se realizó. Sigue que muestra el valor de las unidades en las que está ese valor, que son los amperios. Luego continúa la siguiente línea, la 16, que muestra que la corriente en R2 es igual. Luego se coloca el valor que habrá en ese momento en IR2, sale por pantalla, y luego sale el valor de las unidades de ese valor de corriente, que es en amperios. Bueno, vamos a ver entonces en la ventana de comandos cómo se va ejecutando la aplicación. Aquí le ponemos el comando cls para borrar limpiar pues de caracteres la ventana de comandos, y le damos run a esta aplicación de divisor resistivo de corriente. Le damos run, se empieza a ejecutar en la ventana de comandos divisor resistivo de corriente. Me pide introduzca valor de resistencia 1 en ohmios y luego presiono enter. Vamos a introducir 20 ohmios. Luego vamos a introducir la resistencia de 2 en ohmios y luego presiono enter, será 80. Luego me dice introduzca valor de corriente total en amperios y luego presiono enter. Vamos a ponerle que 100 amperios, presiono enter y vemos como la corriente en R1 es 80 y la corriente en R2 es 20 y la corriente total es 100 amperios. Entonces está cumpliendo de que la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente total, y entonces tenemos que corriente 1 es 80 amperios y en corriente 2
en la resistencia 2 es 20, entonces ahí se cumple entonces que las fórmulas están bien. Y se ejecuta bien la aplicación de encontrar las divisiones de la corriente total en el divisor de corriente. Bueno, vamos al tercer ejercicio. Vamos al tercer ejercicio y entonces el tercer ejercicio nos dice: realiza un programa que captura el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar el resultado al usuario. Bueno, aquí entonces pues tenemos que ahí se debe hacer el uso de los arreglos o los arrays o vectores, como lo conozcan. Vamos entonces a mirar la ejecución en el editor de cada uno de los comandos. Tenemos entonces en el arreglo, en el ejercicio que yo he llamado arreglo de corriente, empiezo aquí a el encabezado del ejercicio con lo que se pide que realice la aplicación. Luego sigue acá que se va a usar el formato de variables long, o sea, un formato que tiene 16 decimales. Tenemos entonces aquí que se va a introducir valor de voltaje. Se le pide al usuario que introduzca el valor del voltaje. Aquí entonces lo va a dar en la línea 3. Entonces se le pide al usuario que haga esta introducción de voltaje del circuito. Luego sigue introducir el valor de resistencia. Se le pide al usuario entonces que introduzca el valor de la resistencia y se almacena en la variable R. Igual el voltaje se almacena en la variable B. Luego sigue encontrar la corriente del circuito. Entonces se hace el cálculo de la corriente del circuito. Tenemos entonces que corriente es igual a voltaje sobre resistencia según la ley de Ohm. Entonces de esta manera se calcula el voltaje. Luego, para pasar a las diferentes submúltiplos y múltiplos de lo que son milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, se debe de crear entonces un vector de conversión de submúltiplos y múltiplos. Aquí pues entonces lo señalo en la línea 20. El vector es S mayúscula. Ese vector se identifica con entre corchetes. Se introducen los diferentes valores de los submúltiplos y múltiplos, de las unidades de voltios y de ohmios. Y entonces continúa entonces el programa en que se debe crear un vector de corrientes con equivalencias en submúltiplos y múltiplos. Ese vector lo llamo IE. ¿Sí? Contiene el valor de corriente espera un momento que está ahí cargando el programa. Bueno, me dice que el vector IE
se va a cargar con los valores de los submúltiplos. Cada submúltiplo se multiplica por el valor de corriente que se ha calculado en la línea 23. Se usa el operador punto asterisco para multiplicar el valor de corriente por cada valor de conversión de S, del vector S. O sea, cada valor de S se va a multiplicar con el valor de corriente. Luego entonces sigue convertir el vector de equivalencias de corriente IE de valores numéricos a cadena de caracteres para evitar que el intérprete de comandos convierta los valores decimales a notación científica. Eso se hace con el fin de que en el momento de graficar la matriz de la tabla que indica la corriente y su respectivo símbolo de submúltiplo o múltiplo, pues entonces de un valor decimal, nos muestra un valor decimal y no un valor en notación científica. Entonces aquí pues continúa el programa aquí en la línea 28 para realizar ese proceso de convertir ese vector IE con los valores de la corriente en los submúltiplos y múltiplos. Los va a convertir esos valores esos valores en formato long, los va a convertir a string o tipo carácter y los va a guardar en un vector IS, I sub S. Luego sigue crear vector de símbolos de submúltiplos y múltiplos de corriente. Entonces creamos un vector M, línea 31, donde tenemos los símbolos de los submúltiplos y los múltiplos del amperio, de la unidad de corriente del amperio. Luego sigue la línea 33, crear celda de vectores que contendrá los vectores de caracteres IS y M. Entonces aquí creamos una celda de vectores que se llama cell array, contiene los vectores I sub S y M, ¿sí? Y eso es para poder luego mostrar una matriz de valores de corriente y su respectivo unidad. Aquí tenemos la línea 36, salida por consola de celda de vectores, entonces aquí pues anunciamos al usuario de que a través de este comando disp de que se va a dar la matriz de corrientes equivalentes en circuito. Aquí luego entonces disp salida por consola de los vectores en fila del vector I sub S, corrientes equivalentes. Entonces ahí observamos pues que entre llaves se coloca el número de fila de vectores y la columna correspondiente que se desea pues se imprima en pantalla. Entonces se va a imprimir entonces el primer vector I sub S y todos sus valores con sus equivalencias en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Luego seguimos en la línea 42 con la explicación, el comentario de salida por consola de los valores en fila del vector M, símbolos de corriente. Entonces aquí al usuario se le va a sacar los símbolos de los submúltiplos y múltiplos de la corriente. Todos son equivalentes. La corriente es la misma, solo que cambia el submúltiplo y el múltiplo. Entonces entre llaves volvemos y se coloca el número de la fila de vectores y la columna, es decir, el segundo vector M. Ese es el que se selecciona de esa celda de arreglo o esa celda de vectores C, que en este caso es la celda de vectores C. Ahí se señaló. Bueno, vamos entonces a limpiar la ventana de comandos CLC, comando CLC.
limpiamos ventana y ejecutamos entonces el ejercicio 3. Le damos run, clic run. Tenemos entonces arreglo de corriente, introduzca voltaje del circuito en voltios. Tenemos entonces digamos 100 voltios. Introduzca resistencia del circuito en ohmios, digamos 100 ohmios. Ahí entonces está calculando entonces la matriz de corrientes equivalente en circuito, y tenemos la corriente equivalente de 1000 miliamperios, o sea 1 amperio, que es equivalente a encontrar la corriente. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos 100 voltios sobre 100 ohmios de resistencia, tenemos 1 amperio, es decir 1000 miliamperios. Está muy bien el cálculo, 1000, y debajo el símbolo del submúltiplo miliamperios. Luego tenemos microamperios, es 10 a la 3 mayor, más que el miliamperio en lo que es el submúltiplo microamperio. Entonces tenemos, si tenemos 1000 miliamperios, entonces vamos a tener entonces 1.000.000 de amperios, 1.000.000 de microamperios, perdón, 1.000.000 de microamperios. Entonces es decir, un millón de microamperios es igual pues a 1000 miliamperios, o 1 amperio también. Tenemos entonces 1000 millones de nanoamperios, 1000 millones de nanoamperios, que es 1 amperio. Tenemos entonces también que es igual a 0,001 kiloamperios, y que es igual también a 1 por 10 a la menos 6 megaamperios. Bueno, entonces ahí comprobamos pues que sale la tabla o la matriz con las diferentes equivalencias de la misma corriente en sus diferentes submúltiplos y múltiplos. Ahí lo podemos corroborar. Listo, para el cuarto ejercicio de capacitancias. Entonces tenemos, según la guía nos dice, quinto ejercicio: realiza un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puedan reemplazar. Entonces vamos a la ejecución del programa en MATLAB. Tenemos entonces que debemos de limpiar la ventana de comandos, y debemos de cargar en el editor la aplicación de las capacitancias. Aquí entonces lo tenemos, está encabezado por el requerimiento de la aplicación que debe realizar. Y empezamos entonces diciendo al usuario que la aplicación va a encontrar capacitancia equivalente en circuito serie o paralelo. Se le anuncia al usuario que se va a encontrar la capacitancia en serie o en paralelo, y se inicia una variable C, que es la que va a contener el dato de si es capacitancia serie o capacitancia en paralelo. Se declara la variable C, se inicia en 0 para poder entrar al bucle o lazo de confirmación de que se oprime la letra S o P. Entonces se da un valor de comparación de que si C es diferente de 1, entonces va a estar en ese ciclo de que va a estar preguntando al usuario que introduzca S o P. Si no, se queda en el bucle esperando a que el usuario teclee la letra, sea S o P. Si teclea cualquier otra letra, entonces lo que hace la ejecución del bucle es esperar a salir hasta que el usuario teclee esas letras. Aquí tenemos pues entonces que a C se le va a asignar el valor de S o P. Luego se va a convertir ese carácter S o P a un valor ASCII,
su correspondiente valor en código ASCII para después hacer una comparación, ¿sí? Aquí entonces se da el condicional if, se pregunta entonces que si C es igual a 115, o sea al carácter S, que fue convertido a código ASCII. Entonces si es S, entonces es que se cargue con 1 la variable C, y con 1 la variable cd, que será la variable cd será la de variable de selección, la variable de selección, ya sea para hallar capacitancia paralela o capacitancia en serie. Acá entonces cd igual 1 es que se va a averiguar entonces capacitancia en serie. Luego aquí en la línea de comandos dice pues si C no fue igual a 115 y si C entonces C es igual a 112, entonces que se le asigna el valor a C de 1 y que CD sea igual a 2, es decir que la variable de selección de serie o paralelo entonces se diferencia de que 2 es para paralelo y 1 es para serie, aquí como lo señalo. Luego entonces dentro de ese lazo se finaliza y ya entonces se han cargado las variables C con 1. Si C está con 1, entonces quiere decir de que se tecleó S o P, y si es así, pues entonces se sale del bucle, ya entonces del bucle while o el lazo while se sale de ahí, porque ya es 1, y como es 1 ya se sale del bucle por la condición que se le deja al bucle C diferente de 1. Entonces si C diferente de 1 se queda, si no sale. Luego entonces viene acá a decidir entonces al usuario a asignarle a n la entrada de que introduzca número de capacitancias interconectadas, luego presione enter. Ya como se sabe si el circuito es serie o paralelo, pues aquí lo que ya se pregunta es cuántas capacitancias hay conectadas, ya sea en paralelo o en serie. Entonces n se carga con el número de capacitancias que hay en el circuito. Se carga una variable cm, que es una variable que es un vector, se inicializa con 0 para poder ejecutar dentro del ciclo que va a darse a continuación. Se da un condicional if para preguntar que si la variable c de selección de serie paralelo, entonces se le dice que si es igual a 1 haga el siguiente ciclo for. El ciclo for, for lo que hace es que ya la capacitancia se sabe que está en serie, porque habíamos dado la condición de que si era CD era igual a 1 era porque eran capacitancias en serie. Luego entonces vamos a pedir que se introduzcan las capacitancias en este ciclo for. Se introducen las capacitancias a través de estos comandos fprintf, se le dice al usuario introduzca el capacitor, y hay una variable itinerancia del ciclo for que va a dar coloca el número del primer capacitor hasta el n capacitores, según entonces se tenga n el valor de n, se va a dar las tantas iteraciones como el valor que tenga n, la variable n. Entonces se le asigna una variable cs, que es capacitancia en serie, para que allí entonces se empiece a introducir las capacitancias en cuestión, y luego entonces se le asigna a un vector cm, que es el vector que guarda
la cantidad de capacitancias introducidas, CM, y se va cargando con el valor que le va introduciendo el usuario en la variable CS. Se las va introduciendo a través de la itinerancia que cada vez que hay un incremento de la iteración se introduce un nuevo valor de capacitancia. Entonces continuamos con la ejecución de los comandos. Aquí en la línea 28 entonces se inicializa CA, una variable que es de capacitancia acumulada, y luego se inicializa una variable C que es la capacitancia equivalente serie. Se inicializa en 0 para poderse ejecutar sin problemas dentro del ciclo siguiente for. Este ciclo for lo que hace es sacar todas las capacitancias que el usuario introdujo y realiza la operación para hallar las capacitancias en serie. Y entonces recordemos que la capacitancia en serie es también la suma de los inversos, el inverso de la suma de los inversos, pero entonces en este caso aquí en la siguiente línea de operación del ciclo for, en la línea 31, capacitancia acumulada es igual a capacitancia acumulada más el inverso de del primer valor del vector de capacitancias CM. Llega con la iterancia ahí, es decir, hasta que se cumplan o se saquen los valores de este vector y se saque su inverso y se sume, hasta que no se cumpla el número total de capacitancias. No termina el ciclo for, lo que quiere decir de que en CA se guarda la suma de los inversos de las capacitancias. Luego entonces al terminar el ciclo for, a la capacitancia equivalente se le asigna entonces el inverso de la capacitancia acumulada, o sea de los inversos de la suma de las capacitancias inversas. Tenemos entonces que fprintf, este es el comando para sacar por pantalla un texto y una variable. Le decimos al usuario que capacitancia equivalente en serie es igual a la variable CE, lo que hay en la variable CE. Luego continuamos para salir por pantalla que ese valor hallado de capacitancia puede reemplazar a un capacitor, puede ser reemplazado por un capacitor de igual valor, que es lo que nos pide el ejercicio. Tenemos que si CD no era 1, pero entonces si CD es igual a 2, entonces quiere decir de que lo que se seleccionó fueran para hallar capacitancias en paralelo, y entonces la ejecución del programa se viene por este condicional, se viene por el condicional else if. Entonces ya se inicializan las variables CA y CE, que son las de acumulación y capacitancia equivalente, y entra un ciclo for para nuevamente cargar a un vector la cantidad de las n capacitancias que en este caso son en paralelo. Entonces aquí se vuelve y se pregunta y se le dice al usuario que introduzca el capacitor número de la itinerancia dentro del ciclo for, y ya con la itinerancia termina según se haya introducido el número de capacitancias n, lo que quiere decir que todos se van sumando a medida que se introducen, como se viene en este comando. CP es igual a CP se le debe asignar la entrada de pues se le asigna cada
capacitancia a esta variable CP, y entonces continúa el ciclo aquí en la línea de comando CM al vector CM con la itinerancia igual, o se le asigna CP que es cada capacitancia introducida. Luego CM guarda todos los valores de las capacitancias según el número de itinerancias del ciclo for. Luego se inicializa la variable de acumulación y la variable equivalente de capacitancia. Se inicializan en 0 para sacar los valores y realizar la operación para hallar la capacitancia en paralelo. La capacitancia en paralelo es la suma de las capacitancias. Aquí tenemos entonces el vector CM con la itinerancia. Según entonces cada itinerancia hay un valor en CM, en el vector CM, entonces se van sumando y se van acumulando en CA. Ese acumulado, entonces, después de que se termina la iteración con las n capacitancias, se sale a asignar a la variable de capacitancia equivalente, se le asigna entonces la variable acumulada, que será la suma de las capacitancias, que es igual al circuito en paralelo. Luego entonces se saca por consola la capacitancia equivalente en paralelo y su respectivo valor de la variable CE en formato float con tres cifras enteras y 4 decimales, y ese valor se da en faradios. Luego sale en pantalla que ese valor hallado de capacitancias en paralelo puede ser reemplazado por un capacitor de igual valor, que es lo que pide el ejercicio. Entonces miremos la ejecución del programa. Damos clic en Run. Aquí empieza la ventana de comandos a ejecutarse. Tenemos entonces capacitancias. Aplicación para encontrar capacitancia equivalente en circuito serie o paralelo. Presione tecla S para circuito serie o presione tecla P para circuito paralelo y luego Enter. Entonces miremos que si digitamos una letra que no sea S o P, miremos lo que pasa. Continúa entonces el ciclo while preguntando que introduzca S o P. Introduzcamos una letra que no sea S o P, la W por ejemplo, y sigue preguntándonos presione S o P para continuar, para seleccionar circuito serie o paralelo. Seleccionemos serie. Si continúa la línea de comandos, se sale del ciclo while y entonces le dice al usuario introduzca número de capacitancias interconectadas, luego presione Enter. Aquí entonces vamos a dar la iteración, serán 5 capacitancias interconectadas en serie. Le damos Enter, luego me dice introduzca capacitor 1, recordemos que son 5, digamos que es 10 faradios. El primero, el segundo que dice introduzca capacitor 2 en faradios y luego Enter. Le voy a dar entonces que sea de 10 faradios, le doy Enter. Me dice introduzca capacitor 3, le doy que sea de 10, Enter. Me dice introduzca capacitor 4, le digo que es de 10 faradios. Me dice introduzca capacitor el número 5, le digo que es de 10 faradios. Aquí entonces me calculó la capacitancia en serie. Capacitancia equivalente en serie es igual a 2. Recordemos que entonces la capacitancias en serie y que sean de igual valor para saber rápidamente el cálculo si es correcto, recordemos que la capacitancia en serie de capacitancias iguales es dividir el valor de la capacitancia sobre el número de capacitores. En este caso es
5 y el valor es 10, lo que quiere decir que 10 faradios dividido 5 capacitancias nos da 2, y el resultado entonces miramos que sí es lo que rápidamente podemos calcular. Entonces capacitancia equivalente en serie igual a 2 faradios, dice reemplace por capacitor de igual valor. Bueno, vamos a volver a ejecutar el programa, le decimos CLC y lo vamos a ejecutar para hallar capacitancias en paralelo, que sería otra configuración. Luego le decimos run, nos pide que si es serie, las capacitancias serie paralelo, le decimos que P, dice introduzca número de capacitancias, le decimos que 3, me dice introduzca capacitor 1, le introduzco el valor, digamos 10, dice introduzca capacitor número 2, le digamos 20, dice introduzca capacitor 3, digamos 30 faradios. Luego entonces aquí dice que la capacitancia equivalente en paralelo es de 60 faradios. Como vemos, a diferencia del aviso para las capacitancias equivalentes en serie, ya en la salida por pantalla nos dice que es en paralelo. Y comprobamos de que las capacitancias en paralelo es la suma de todas las capacitancias. Y comprobamos entonces que en capacitancia 1 entonces tenemos 10, en capacitancia 2 20, y en la capacitancia 3, que fue el número de capacitancias que se pidió, que eran 3, tenemos 30 faradios. Sumamos 10, 20 y 30, nos da 60, con lo que comprobamos de que el valor es correcto aquí en la salida de la variable. Y así entonces damos por terminado estos 4 ejercicios de la materia de software para ingeniería de la fase 2 de la unidad 1. Entonces recuerden pues que cualquier aporte será bienvenido, y se despide de ustedes Iván Darío Cano. Muchas gracias.